capítulo 9, verso 30 al 50. El tema del mensaje en esta mañana: el camino hacia la verdadera grandeza. El camino hacia la verdadera grandeza. Marcos, capítulo 9, versos 30 al 50, nos dice así la palabra del Señor. Saliendo de allí, iba pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor, pidiéndole al Padre que ilumine nuestros corazones a través de la exposición de su palabra. Estemos de pie, por favor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, una vez más, estamos delante de tu presencia para ser expuestos a tu palabra. Aquí reunidos como iglesia, te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, que estas palabras obren eficazmente en nuestras vidas, que nos confronten, Señor, con las verdades que están allí y que nos lleven a un genuino arrepentimiento para vida. Que estas palabras sean de advertencia a nuestro caminar, para que así podamos entender y comprender cuál es el camino a la verdadera grandeza. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hay un escritor llamado Tony Mérida, pastor también, que él dice: el Evangelio nos libera de nuestra adicción a nosotros mismos. El Evangelio nos libera de nuestra adicción a nosotros mismos.
Mis hermanos, antes de que Cristo nos redimiera, antes de que Cristo nos liberara, nosotros somos como adictos a la droga, adictos a nosotros mismos, como alcohólicos intoxicados con nosotros mismos. No estamos tan interesados en servir como en ser servidos, en dar como en recibir, en seguir el camino de Dios como en salirnos con la nuestra, en ser los más pequeños como en ser los más grandes. Esa es la condición de aquel que no conoce al Señor. Y lamentablemente muchas personas que se identifican como cristianos viven la vida similar. Todo gira en torno a Él, en torno a lo suyo. Nosotros estamos seguros, mis hermanos, de que el camino a la verdadera grandeza no es ese camino que les acabo de decir, sino todo lo contrario, mis hermanos. El camino a la verdadera grandeza es un camino que lleva a la muerte, como vemos en los versos 30 al 32 de este capítulo que acabamos de leer de Marcos. El camino a la verdadera grandeza es el ser servidor de todos, como lo vemos en los versos 33 al 37. El camino de la verdadera grandeza es hacer que otros hagan lo que nosotros no podemos, como vemos en los versos 38 al 41. Es llevar una vida de grave sufrimiento, como lo vemos en los versos 42 al 50. Esto es exactamente lo que Jesús dice al poner ante nosotros el camino hacia la verdadera grandeza. La grandeza definida por Dios y no por el mundo. La grandeza que es para vida eterna y no es temporal. Aquí en este capítulo 9 de Marcos, ya finalizando hoy, estamos en medio del gran discurso del discipulado de Jesús que Él comenzó a tratar con sus discípulos allí en Marcos 8 y que seguirá y que seguiremos viendo hasta Marcos 10. Nuestro Señor está poniendo de cabeza los sistemas de valores que había en ese mundo, en aquel entonces. Las enseñanzas que nosotros vemos allí de Jesús eran enseñanzas radicales y alucinantes. Y es por esa razón que no es de extrañar que nosotros vemos que los discípulos no lo entendieran. Eso es lo que dice. Ellos no lo entendían. El nuestro es un mundo en el que todo gira en torno a uno mismo, al igual que el tiempo de Jesús. Entonces no ha cambiado mucho este mundo. Todavía necesita esta palabra, este mundo. Así como lo necesitaron los discípulos en el siglo I, así también nosotros lo necesitamos en el siglo XXI. Así que es palabra para nosotros también. Nosotros sabemos que Jesús murió para liberarnos de servir y para así recorrer un camino de verdadera grandeza, de liberarnos para que pudiéramos servir el camino que Él mismo recorrió. Porque no solamente Él dijo, mire, usted tiene que servir, sino que Él dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo dijo Jesús y lo veremos en unos cuantos domingos en Marcos 10:45. Pero es algo que nosotros hemos visto que fue profetizado en Isaías 43, que Él venía como el siervo sufriente, que Él venía a dar su vida, que Él venía a cargar y llevar el pecado de muchos. El camino hacia la verdadera grandeza está pavimentado, podríamos decir así, de 4 verdades. 4 verdades que son las que le dan forma al sermón en esta mañana. Así que yo le invito a que usted tome nota si le es posible y aprenda cuáles son esas 4 verdades que nos conducen al camino de la verdadera grandeza, para que así entonces podamos conducirnos de la manera correcta como cristianos, como discípulos de Cristo, ahora en el siglo XXI. Así que vamos a ver. La primera verdad que nosotros aprendemos acá es que el camino de la verdadera grandeza es obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo primero, lo básico, lo obvio, mis hermanos. Es necesario mencionarlo. Y vámonos a Marcos 9.
Vamos a volver a los versos 30 al 32. Manténgalo allí, esté pendiente allí en esos 3 versos. Nosotros vemos ahí Marcos 9, 30 al 32, donde lo que comenzamos a leer al inicio. Nosotros vemos que Jesús y los 12 pasan por la parte noroeste de Galilea en dirección hacia el sur, hacia Jerusalén, donde sabemos que nuestro Señor y Salvador va a ser brutalmente asesinado en la cruz. Nos dice la palabra que su corazón y su mente están dispuestos a obedecer la voluntad del Padre, como él había dicho en Marcos 8:31, que era necesario que él padeciera muchas cosas, y nada le va a impedir cumplir su destino divinamente ordenado. Sin embargo, mientras Jesús se concentra en la cruz, también él se toma tiempo para seguir instruyendo a sus discípulos. Y ellos, al igual que nosotros, aún tenemos muchas cosas que aprender. Y por esa razón es importante escuchar lo que Dios nos está hablando, escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Jesús quiere mantener sus movimientos en secreto, eso lo vemos allí al inicio, porque él quería sacar tiempo para enseñar a sus discípulos. Esa era la razón. Ya en ese momento nosotros no lo vemos con grandes multitudes, lo vemos con los discípulos, los creyentes, el grupo que habría de tener las bases de esa naciente iglesia. Y él comienza explicándole acerca del Hijo del Hombre, del cual Daniel había profetizado en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Y él está diciendo que Jesús va a ser entregado a los hombres, que lo matarán y que después de 3 días él resucitará. Esta es la segunda ocasión de las 3 predicciones de la pasión de Cristo Jesús. Vimos la primera en Marcos 8, 31 y 32, la vimos hace unos domingos atrás, y la segunda la vemos ahora, y la tercera la veremos en el capítulo 10, verso 32. Y su objetivo es prepararlos a los discípulos para lo que les espera, es capacitarlos allí. Y Jesús dice acá en estos versos que él va a ser entregado en manos de los hombres. Y esta palabra entregado se utiliza para referirse a la traición de nuestro Señor por parte de ¿quién? De Judas, de la cual leemos en los evangelios. Pero también está haciendo referencia, y oiga bien, aquí que usted debe de enfocarse, está haciendo referencia a la entrega de su Hijo por parte del Padre. Es Jehová Dios el Padre quien entrega al Hijo. De eso habló el profeta Isaías en Isaías 53:6, en Isaías 53:12. De eso nosotros leemos también en Hechos 2:23. Pero de eso también leemos en Romanos 8:32. Entonces aquí el agente implícito es Dios. No debemos de olvidar esto, mis hermanos. Dios mató a su Hijo a propósito para no matarnos a nosotros. El camino a la corona es a través de la cruz. La salvación es nuestra por su sufrimiento. ¿Sufrimiento de quién? De Cristo. Y es importante comprender. Y como ha sucedido a lo largo del ministerio de nuestro Señor, los discípulos no entendían. Y nosotros debemos de ser justos, mis hermanos. Debemos de ser justos con los discípulos. Nosotros ahora sabemos lo que ellos no sabían. Solo después de la resurrección de Cristo que todo tiene sentido, pero ellos no sabían. Ellos no sabían, no entendían. Un Mesías moribundo. Yo no tengo espacio para eso en mi visión del mundo. Un Cristo crucificado, ¿cómo es posible? No tengo espacio para eso en mi teología. El glorioso Hijo del Hombre, del cual leemos en Daniel 7, es también el siervo doliente, del cual leemos en Isaías 53. Y eso no encajaba en esa idea preconcebida que tenían los discípulos de ese Mesías, de cómo Dios hace las cosas. No encajaba en ellos, no entendían, nos dice la palabra, tenían miedo de preguntarle. En cambio, nosotros
deberíamos entender con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si no lo hacemos, no deberíamos tener miedo de pedirle nada al Señor, de pedir al Señor en oración, de acercarnos a Él. Ese Señor es accesible para nosotros. Hay principios, hay enseñanzas que no entendemos del todo. Pídale sabiduría al Señor. Pídale, acérquese. Y también a mí como pastor. Cuando Él habla, nosotros debemos de escuchar. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, al igual que Jesús, nosotros debemos obedecer, porque la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Eso es lo que nos dice Romanos 12:2. La obediencia a la voluntad de Dios marca el camino hacia la verdadera grandeza. La obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Número 2. La obediencia a la voluntad de Dios marca el camino hacia la verdadera grandeza. Eso es lo primero. El servicio a los demás marca el camino hacia la verdadera grandeza. El servicio a los demás. Preste atención. Eso es lo que vemos ahí en los versos 33 al 37 de Marcos 9. Jesús y los discípulos llegan a Capernaum. Eso lo leemos, a orillas del mar de Galilea. Esa va a ser su última visita a ese lugar. Y como hemos visto en otra ocasión, aquí Jesús también toma tiempo para enseñar de manera privada a los 12 discípulos. Y a pesar de lo que Él les ha enseñado sobre la abnegación, sobre la muerte al yo, que vimos en el capítulo 8, verso 34, el perder la vida por Cristo y el Evangelio, que vimos en Marcos 8, 35, los discípulos todavía siguen aspirando a ser soberanos y no siervos. Ellos permanecen sordos a lo que Él ha dicho sobre el camino hacia la verdadera grandeza. Todavía ellos no habían entendido la idea de servir a los demás con un desbordamiento de gratitud evangélica. Todavía no han abrazado la verdad que se ha apoderado a través de los siglos, a través de grandes hombres de Dios. No lo habían entendido en ese momento. Todavía estaban perdidos en lo claro. Pero el problema es, mis hermanos, que nosotros quizás haya aquí personas que también están en la misma condición de los discípulos y que están peor, porque por lo menos los discípulos no tenían la visión completa. Porque cuando tuvieron la visión completa de que era necesario que Cristo muriera y resucitara, inmediatamente cambió esa actitud. Pero quizás hayan cristianos todavía hoy en este lugar que todavía tienen esa misma visión corta de que el camino a la verdadera grandeza es el servicio a los demás. Y es necesario, para aprender a servir a los demás, superar los deseos de orgullo. Y Jesús por esa razón los confronta sobre lo que habían estado hablando. Y nos dice el verso 34 que ellos admiten que habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Las cuestiones de rango y reconocimiento era algo importante para los judíos de aquella época, pero adivine qué, todavía sigue siendo problema ahora en nuestros tiempos. Todavía siguen habiendo personas que quieren tener rango, que quieren tener posición, que quieren tener lugares de influencia. La naturaleza del hombre y los tiempos, mis hermanos, no han cambiado mucho. El orgullo, el culto a la personalidad surge incluso entre las personas que siguen al humilde Jesús. Es decir, que no es solamente en el mundo que eso ocurre, eso también puede ocurrir en medio nuestro. Y eso también debe de servirnos a nosotros de advertencia para no caer en ellos. Proverbios capítulo 11, verso 12 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Y Santiago 4, 6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué cosa? Da gracia a los humildes. Con un corazón orgulloso viene el deseo de posición. Y Jesús, con gracia y ternura, da a los 12 una sencilla máxima proverbial. ¿Qué le dice? ¿Qué vemos ahí en el verso 35? Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos.
Mis hermanos, Jesús no repudia la grandeza. Él lo que está es redefiniendo la grandeza. Seamos, lo que Jesús está diciendo, seamos grandes en las cosas que le importan a Dios, no al hombre. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Le está diciendo a ellos, nos dice a nosotros también. Jesús está diciendo que solamente así nosotros encontraremos la felicidad real y duradera, el gozo, cuando sirvamos a alguien, no por obligación, sino por placer. Ahí será el verdadero gozo del trabajo cumplido. Jesús está diciendo que hay una posición a la que nosotros debemos aspirar, y esa posición es la del término griego diáconos, que es un mesero, uno que lava los pies de los demás. No sé si usted ha leído a Juan 13, cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. El trabajo, ese trabajo no era glorioso a los ojos de los hombres, pero era glorioso a la vista de Dios. Hay ahí una posición y una postura digna del cielo. Ahí la vemos, en ese acto de humillación a la vista de los hombres, a tal punto que Pedro ni siquiera quería que Jesús le lavara los pies, porque era algo muy humillante. Seguimos leyendo, mis hermanos, y vemos cómo Jesús ilustra lo que significa ser un servidor de todos. Nos dice acá a partir del verso 36 que tomando a un niño, ¿qué hizo? Lo puso en medio de ellos. Y sin embargo, él no se detiene ahí. No fue que lo puso en el medio, sino que lo toma en brazos. ¿Lo dice ahí su Biblia? Eso habría sido algo inusual. En los tiempos antiguos había una alta tasa de mortalidad infantil, y por esa razón no se exaltaban los méritos de los niños como lo hacen muchas culturas modernas en nuestros tiempos. Un niño pequeño era un excelente ejemplo para presentar a alguien que no merecía esa honra que Jesús le estaba dando. ¿Por qué? Porque un niño pequeño en aquella época tenía altas posibilidades de morir en la infancia. Por el asuntos de la insalubridad, por asuntos de que no habían tantos avances científicos, por asuntos de que no existían las vacunas. El niño no se vacunaba desde que nacía. Es decir, el niño que crecía y llegaba a ser adulto tenía suerte. Y a continuación, mis hermanos, Jesús sorprende a los discípulos diciendo que si reciben a un niño como este en su nombre, a un niño como esto en su nombre, ¿qué hacen? Lo reciben ¿a quién? A él. Y aún es mejor, dice, y el que me recibe a mí, verso 37, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Jesús señala el camino hacia la verdadera grandeza. ¿Cuál es? Morir a uno mismo, servir a los demás, cuidar de los que nadie cuida, que ese era el caso de los niños. Recibirlos en el nombre de Jesús es recibir a Jesús y también a su Padre. El camino hacia arriba es un camino hacia abajo. Para recibir es necesario dar. La manera de ser el primero es ser el último. Ese es el camino de Jesús. Ese es el camino de la verdadera grandeza. Y es lo que está Jesús enseñándole a sus discípulos, pero también a nosotros. Que no se nos olvide eso. Vuelvo y repito, y no voy a cansar de repetirlo siempre. En el mundo evangélico eso se está perdiendo o se ha perdido. La gente quiere tener la posición del evangelista, del profeta, del apóstol, allá arriba, el que Dios, entre comillas, usa. Pero ese no es el camino que nos enseñan las Escrituras. El camino de la verdadera grandeza es un camino de servicio. Es un camino de servicio. Número 3, el camino hacia la verdadera grandeza es un camino de lealtad a Cristo. Lealtad a Cristo. En este punto, mis hermanos, cuando llegamos acá, los discípulos simplemente no están ahí. Están celosos, pero es un celo equivocado, egocéntrico, de visión limitada. De hecho, es un celo francamente pecaminoso,
Los discípulos están a punto de aprender que el reino de Dios es más grande que su experiencia de Él. Es tan grande que cualquiera que esté por Cristo está con nosotros. Y eso lo vemos en los versos 38 al 40. El que no está contra Cristo está a favor de Cristo. Nos dice la palabra que aquí hay un apóstol. ¿Cuál es ese apóstol? Lo menciona por nombre. Verso 38. ¿Cuál es el apóstol? Juan se encontró con alguien que echaba fuera demonios. Algo en lo cual, acuérdese que los discípulos habían fracasado con anterioridad. Eso lo vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? En Marcos 9, 18. Y Juan se encontró con alguien que estaba echando demonios en el nombre de Jesús. Y no lo conocía. No lo conocía Juan. Obviamente no era parte del grupo de su denominación religiosa. Y dice el verso 38 que ellos trataron de ¿qué? Ellos trataron de ¿qué? Verso 38. De impedírselo porque no nos seguía. Oiga bien, en plural. A nosotros. Y si Juan esperaba allí una palabra de afirmación y aprobación, estaba tristemente equivocado. Jesús responde con una orden contundente: no se lo impidan. Al contrario, ustedes dejen de hacer lo que están haciendo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, dice Jesús, quien hace estas cosas en mi nombre lo hace por el poder de Dios. Es una prueba de mi llamado en su vida. No lo obstaculicen, ayúdenle, no traten de frenarlo, alégrense en él y con él. Eso es lo primero que dice Jesús. En segundo lugar, verso 40, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Es evidente que también el apóstol Pablo entendió esto cuando él escribió Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18, donde decía: la verdad hay algunos que predican a Cristo por envidia y por rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Contra nosotros, para nosotros, no deja lugar a la neutralidad. Y aquí tenemos a un don nadie exaltando a alguien, mientras los don nadie se preocupan por quien sigue a un grupo de don nadie. ¿Quién en estos versículos está en el camino de la verdadera grandeza? ¿Quién está en este camino de la verdadera grandeza? Juan, que dice tratamos de impedírselo, o aquel que lo estaba haciendo. El que lo estaba haciendo. Juan ahí se equivocó. Juan ahí se equivocó. Y por esa razón, en el versículo 41, vemos cómo se ilustra el punto respaldado por el autoritario amén, que aquí en nuestras Biblias se traduce como en verdad. Esa es la palabra que se utiliza del hebreo amén. En verdad. ¿Qué dice Jesús? Verso 41. Cualquiera. Eso es inclusivo. Cualquiera. Cualquiera. ¿Qué sigue diciendo? Que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, me sirve y muestra su lealtad a mí sirviendo a mis siervos. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Y qué más añade? En verdad les digo que no perderá su recompensa. Yo veo, en palabras de Jesús, ¿verdad? Yo veo y recompenso los más pequeños.
los humildes, esos humildes actos de servicio hechos a otros en mi nombre. Ustedes, le está diciendo Jesús, reflejan el amor y la preocupación que tengo por las naciones, por aquellos a los que vine a servir y a dar mi vida como rescate. Y por lo tanto, al reflejar eso, pues entonces todo el que le haga a ustedes un bien, a mí me lo están haciendo y no perderán su recompensa. Hermanos, eso nos lleva a nosotros a entender que somos llamados a servir a los demás. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando estamos haciendo esto, no lo estamos haciendo a esa persona, porque quizá esa persona nunca tendrá forma de pagar, quizá esa persona será una malagradecida durante toda su vida y nunca se acordará del bien que le hice, al contrario, hasta me va a traicionar. Posiblemente sea así, pero debo de verlo como que no se lo estoy haciendo a esa persona, se lo estoy haciendo al Señor. Al Señor. Y como lo estoy haciendo al Señor, por lo tanto, eso que estoy haciendo a esa persona mal agradecida, a esa persona ingrata, a esa persona que me va a pagar a mí mal, yo habiéndole hecho el bien, como lo estoy haciendo para el Señor, eso no perderá su recompensa. Nunca espere, mis hermanos, la recompensa del hombre. Nunca lo espere, haga las cosas como para Dios. Claro está que la única forma que yo puedo hacer las cosas como para Dios es servicio a los demás, es entrega a los demás. No espere nada a cambio de ello. Hay muchas personas que yo me encuentro en el camino que me dicen, yo le hice tanto bien a esa persona y mire con lo que me pagó. Mire, si usted es cristiano, está bien que yo acepto eso, que lo diga uno que es inconverso, pero si usted es cristiano, haga las cosas para Dios. Esas recompensas que Dios da nunca vienen vacías, nunca son recompensas aéreas. Dios recompensa ese esfuerzo, esa dedicación. Ese es el número 3. La lealtad a Cristo nos llevará a aplaudir y celebrar a los que están en el equipo de Dios, aunque sean diferentes a nosotros. Número 4. El camino hacia la verdadera grandeza produce miedo al infierno. La realidad, mis hermanos, y eso es lo que nosotros vemos en los versos 42 al 50. Esos 9 versículos son una fuente de gran interés, porque ponen en primer lugar, en primer plano, el coste y la seriedad del discipulado radical. Están agrupados, y en segundo lugar, están agrupados y unidos por varias palabras claves: caída, varias partes del cuerpo, infierno y sal. Están allí, eso lo vemos, ¿verdad? Caída, varias partes del cuerpo y sal. Y número 3, varios de estos dichos se encuentran en diferentes contextos en los otros evangelios. Es decir, que no solamente el Señor usa a Marcos para dejarnos esta enseñanza, sino que en varios pasajes bíblicos, en los otros evangelios, en Mateo 5:13, Mateo 5:29 y 30, Mateo 18, 8 al 9, Lucas 14, 34 al 35. Entonces, como lo vemos repartido en varios evangelios, en diferentes situaciones o en diferentes momentos de la historia de Jesucristo, del ministerio terrenal de Jesucristo aquí en la tierra, es muy posible que el Señor repitiera esas expresiones en diversas ocasiones y por tanto aparecen reproducidas en diferentes lugares en los evangelios, en diferentes contextos. Entonces nosotros podemos asumir que esto que vemos aquí en los versos 42 al 50 son enseñanzas, son verdades que Jesús enseñó en más de una ocasión, que tienen gran relevancia para nosotros tomar como base para desafiar nuestras vidas, para vivir la vida cristiana en estos tiempos. Así como me imagino que también desafió la vida
de aquellos discípulos a los cuales Jesús les estaba enseñando en aquel momento histórico. Nosotros vemos aquí en estos versos 42 al 50 que Jesús tenía la visión más fuerte posible del juicio y del infierno. Es real, es dura para siempre. Y en este contexto, mis hermanos, sirve de advertencia y de motivación para seguir a Jesús en la devoción, en lo que es el discipulado. Nosotros tenemos que aprender de estas enseñanzas, porque muchas veces a las personas no les gusta oír que se habla del infierno, pero el infierno es real, el infierno existe. Y el miedo al infierno debe de llevarnos a encaminarnos por el camino de la verdadera grandeza. Entienda eso. Vamos al verso 42. Esto es un versículo de inflexión que pone fin a los temas que se encuentran en los versículos 35 al 41. Y luego este versículo 42 introduce lo que sigue. Y aquí mire que retoma el tema de un niño que hemos visto en los versos 36 y 37 y de los que pertenecen a Cristo en el versículo 41. Vuelve y lo trata acá. Pero aquí, mis hermanos pequeñitos, no se refiere a los niños. Aquí se está refiriendo a los que siguen a Jesús, a los discípulos de Jesús. Si el versículo 41 habla de hacerles el bien, el versículo 42 se refiere justo a lo contrario. Si alguien hace que un solo discípulo, nos dice acá, si un solo discípulo, un solo pequeñito, ¿qué haga? En el sentido de, ¿cómo? Peque. Dice Jesús que mejor le fuera recibir un par de zapatos de cemento y ser lanzado al océano. En mi propia palabra, ¿verdad? Le pusieron 2 par de zapatos de cemento y lo echamos ahí al mar. Yo creo que Jesús sigue hablando a Juan. Acuérdense que fue Juan que comenzó este tema. Y el tema sigue siendo el orgullo. La ira de Dios es grande contra ella porque hace mucho daño. El orgullo. Si no nos deshacemos del pecado que hizo caer a Satanás y que hizo caer a Adán, seremos nosotros una piedra de tropiezo a los demás y Dios nos pedirá cuenta a nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es el orgullo. Es el orgullo, el pecado que llevó a Satanás a caer, a Adán a caer, y también a nosotros se nos hace esa advertencia. Una fe que salva es una fe que lucha. Se compromete en la batalla contra el pecado con una seriedad mortal. Y el pecado del orgullo es algo que ataca más al cristiano de lo que usted piensa. El ser orgulloso no es alguien que vive con las cadenas de oro en el cuello. El ser orgulloso es vivir ciertas actitudes y prácticas que en la práctica aplastan a los demás. Y por gratitud a la nueva vida que tenemos en Cristo y al reino de Dios al que ahora pertenecemos, entonces nosotros perseguimos una agenda santa, con pasión, con disciplina. Esa nueva vida de la que vemos en los versos 43 y 45. A ese reino de Dios al cual pertenecemos, del que vemos ahí en el verso 47. Y aquí nosotros vemos que Jesús lanza 3 poderosas hipérboles para advertirnos del peligro, del pecado, tanto para los demás como para nosotros mismos. Nosotros sabemos que son hipérboles. ¿Usted sabe lo que significa eso, hipérbole? Una exageración que no debe de tomarse literalmente. Son hipérboles porque la Biblia prohíbe la mutilación.
en estos versos. Es decir, no está hablando literalmente que usted debe mocharse la mano, sacarse el ojo. No está hablando de eso, literalmente. Pero sin embargo, esto no disminuye ni niega la importancia de lo que Jesús está diciendo. Literalmente no está hablando de eso, pero eso no es para que lo pongamos a menos. Las cosas que valoramos de forma suprema, como los ojos, las manos y los pies, lo que Jesús está diciendo es, no deben de interponerse en el camino de la vida eterna. Los ojos, las manos y los pies incluyen lo que vemos, lo que hacemos y a dónde vamos. ¿Usted no lo había visto así? Lo que vemos, lo que hacemos y a dónde vamos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, lo que vemos, lo que hacemos y a dónde vamos, por muy importante que sean, más vale perder eso que dejar que esas cosas, lo que vemos, lo que hacemos y a dónde vamos, nos impidan entrar en la vida eterna y en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Las acciones malas provienen de un corazón que se regocija en el pecado y no en Cristo. Y debemos de verlo así. Hay un comentarista llamado Sam Storm que él dice, muy poco, si es que hay algún pecado, sale del corazón que no haya entrado primero por los ojos. Oiga como él dijo, muy poco, si es que hay algún pecado, sale del corazón que no haya entrado primero por los ojos. Y luego añade este mismo comentarista, nuestros miembros externos no son más que los instrumentos que empleamos para gratificar la lujuria que surge del interior. Por lo tanto, lo que nuestro Señor propugnaba no era una literal automutilación física, sino una despiadada autonegación moral. El camino de la santidad que enseñó no es la mutilación, sino la mortificación. La mortificación. Mortificar el pecado, mortificar lo que agrada a la carne. Es no seguir dando rienda suelta a la carne. Y Jesús habló más del infierno que nadie en la Biblia, si usted no lo sabía. Ese lugar que es utilizado en el Nuevo Testamento como el lugar del castigo eterno, futuro, escatológico. Esa palabra que se utilizaba para hacer referencia a un valle al sur de Jerusalén, que en el Antiguo Testamento los reyes de Acaz y Manasés allí ofrecieron sus niños al dios pagano Moloc. Era un lugar que fue declarado impuro por el rey Josías, y que más luego ese lugar se convirtió en el lugar donde se quemaban los desechos y se arrojaban los cadáveres. Y los profetas proclamaron oráculos de perdición sobre ese lugar, el valle de Ben Hinnom, y se convirtió en un símbolo del juicio divino, en un lugar de fuego inextinguible, como leemos acá, un lago de fuego y azufre, como leemos en Apocalipsis, un fuego eterno, un horno de fuego, una oscuridad exterior, un castigo eterno. El Gehenna era ese lugar. Es como decir en nuestros tiempos el vertedero de Duquesa. El vertedero de Duquesa, usted va ahora y a pesar de que nadie lo incendió, todavía está botando humo. Y así se mantendrá hasta que, yo no sé, hagan algo con él. Y hay momentos en que ese humo es fuerte para esa zona y se pone como si hubiera neblina. Es hacer referencia a un lugar así donde se echaban todos los desechos de la ciudad de Jerusalén. Y Jesús está diciendo, es así como ese lugar donde siempre hay fuego, donde no se extingue el fuego, es así ese lugar
que está preparado para aquellos que no han entendido el camino hacia la verdadera grandeza. Eso es lo que Jesús está diciendo. Mis hermanos, es una verdad que tenemos que aprender nosotros. No solamente veamos lo bonito del Evangelio, veamos también la advertencia seria que hay para aquellos que no están dispuestos a seguir el camino de la verdadera grandeza. Y retomando esa palabra fuego, en el verso 48, Jesús afirma en el verso 49, ¿qué dice el verso 49? Que todos serán salados con fuego. La sal es un conservante. Y por lo tanto, cuando dice todos serán salados con fuego, de una manera consistente con su relación con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que para los incrédulos, lo que está diciendo este verso, será el fuego perpetuo del juicio final en el infierno, en ese lugar de tormento, en ese lugar donde el fuego no se apaga. Será un lugar para el impío, para el incrédulo. Pero para los creyentes, ese fuego en el cual nosotros seremos salados, para nosotros los creyentes, será en esta vida a través de las pruebas, en esta vida a través del sufrimiento que marcan el camino hacia la verdadera grandeza. Entonces, mis hermanos, ¿qué usted prefiere? ¿Sufrir ahora por Cristo o sufrir eternamente en el infierno? ¿Qué usted prefiere? Sufrir ahora, digo yo, eso es lo que yo prefiero, por causa de Cristo, por causa de la verdad. Entonces la invitación, mis hermanos, es a mantener la pureza en nosotros, la pureza en nuestras propias vidas. ¿Haciendo qué? Sacando el ojo que nos impide llegar, cortándonos las manos que nos impide llegar, cortándonos los pies que nos impide llegar. Ser purificado ahora por las llamas de fuego y pureza, permaneciendo fieles a Cristo, para que así podamos tener esa influencia preservadora como la sal. Eso es lo que Jesús quiere decir. Una influencia preservadora aquí en el mundo, en la sociedad, en su familia, en su entorno. Una influencia preservadora a la luz de la palabra, preservar. Esa es la función de la sal, ser salado con el fuego. Cuando la gente no quiere oír de estas palabras, que usted siga todavía hablándolas. Cuando la gente lo rechace por ser cristiano, que usted siga siendo cristiano. Esa es la invitación que tenemos en esta mañana, mis hermanos. El camino hacia la verdadera grandeza también nos lleva a tener ese temor al infierno. Y preferible pasar ahora esa purificación de fuego ahora a través de las pruebas, a través de las luchas de esta vida, a causa del testimonio que somos llamados a dar, que en el infierno eterno. Que el Señor nos dé gracia a nosotros para entender que este camino hacia la verdadera grandeza demanda estas 4 cosas que hemos visto en esta mañana. Estemos de pie y vamos a orar al Señor.